Bueno, voy a hacer una exposición de lo que yo considero que es la filosofía y mi hacer filosófico dentro del amplísimo mundo de la filosofía. Lo voy a distribuir en cuatro apartados, cuatro partes que me parecen importantes o fundamentales o que están más relacionadas con lo que he hecho. Pero antes, primero me gustaría brevísimamente introducirme en el por qué filosofar o por qué esta excitante actividad que es la filosofía interesa, creo que interesa a todo el mundo y me ha interesado a mí. Yo daría tres razones de las muchas que pueden darse. Una por el puro placer intelectual. Yo creo que nunca hay que olvidar esto, que es la curiosidad intelectual es propia del Homo sapiens. Sapiens, ¿no? Es como el grito gnóstico aquel de queremos saber, es que queremos saber, ¿no? Queremos chocar hasta los límites del conocimiento e incluso saber por qué transgredimos los límites, el cerco del espacio temporal. Yo creo que eso es propio de los seres humanos y eso es característico por encima de todo de la filosofía, al margen de sus aspectos más prácticos, más de vida buena, como diré después. Por otro lado, la filosofía yo creo que es, o fundamentalmente tiene que ser, o su gran herramienta es el argumentar, el dar razones. Desde los griegos decían logon didonai, dan razón de cada cosa, es que cada cosa tiene además sus razones. No toda la República del Saber tiene las mismas razones, pero hay que dar razones, ¿no? En ese sentido yo no creo que haya que tener una filosofía de grandes intuiciones o de grandes especulaciones. Intuiciones porque primero no hay ningún órgano de la intuición y no hay ninguna esencia esplendorosa que uno tenga que intuir. Y las especulaciones tienen el gran peligro de flotar en el aire y, bueno, en último término, convertirse en pura fantasía. O sea, argumentemos, demos razones, escuchemos, hablemos. Yo creo que esa gran conversación es parte fundamental del filosofar. Y en tercer lugar, yo siempre he relacionado, y creo que tiene que estar relacionada la filosofía, y estuvo desde sus comienzos, con la buena vida y con todo el mundo. Decía Hume que a él le gustaría que le leyeran en los salones. Yo una vez dije, con cierto escándalo, que a mí me gustaría lo que escribo, bueno o malo, que se leyera en las peluquerías, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que la filosofía no está solo para que sea un juego entre los filósofos, sino que tiene que ir al hombre de la calle, con rigor, pero para todo el mundo. Todo el mundo de una u otra manera está embarcado en lo que son los problemas de la filosofía y no hablar desde la eternidad, ¿no? Y por otro lado, aquello que decía Epicuro, ¿no? Que vana es la filosofía que no cure la seriedad del alma. Por lo tanto, gran curiosidad, argumentación y que llegue a todo el mundo con el rigor suficiente, pero al mismo tiempo con la capacidad de vulgarización que debe de tener todo aquello que interesa a todos. Una vez dicho eso, los cuatro temas en los cuales voy a centrarme, voy a empezar por el primero. Son cuatro, uno está dedicado a Wittgenstein, el otro a la bioética, el otro a la filosofía de la religión y el otro a la ética o moral, que como sinónimos los voy a tomar, ¿no? Comienzo por el primero. ¿Por qué por Wittgenstein? Wittgenstein, en primer lugar, en términos personales, a mí yo siempre he vivido de los ecos de Wittgenstein, o he bebido de la filosofía de un personaje extraordinario, que me parece de los más importantes que ha podido haber en la historia de la filosofía occidental. Más aún, mi tesis doctoral pues, versó sobre el concepto de filosofía en Wittgenstein y su aplicación al lenguaje religioso. Y yo creo que en Wittgenstein por supuesto, se pueden aprender muchas cosas, pero yo dividiría dos partes en su filosofía, que son las dos, que yo creo que siguen siendo valiosas. Una es su primera época, que se concreta en el libro El Tractatus, el único libro que es bien sabido que se publicó en vida, el Tractatus Lógico-Filosóficus, escrito muy joven, y en donde él yo creo que plantea una cuestión que ya estaba en Kant y está entre los primeros momentos del filosofar, y es que haga uno lo que haga, primero tiene que pasar una especie de Monte Carmelo, es decir, tiene que pasar por un cierto rigor intelectual. Y eso quiere decir cuáles son los límites de aquello que podemos conocer o saber, ¿no? En este sentido, el Tractatus es un monumento, un homenaje a ese rigor, pero una vez pasó al Monte Carmelo, se abre un aspecto fundamental, que es lo que él llama lo místico, que es una mística natural, aquello que se muestra, y lo que se muestra, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que una vez que uno ha llegado a la frontera de lo que puede conocer, quedan tres posibilidades, o bien sentirlo, o bien simbolizarlo, o bien callarse. Y a mí me parece que esos son los dos grandes campos en los cuales se mueve el ejercicio intelectual, filosófico y la vida humana, ¿no? Entre querer conocer y saber que uno ya no puede conocer más. Esto, por ejemplo, ha sido después, es decir, con el respeto, naturalmente, a lo desconocido que esto trae consigo, ¿no? Yo en estos días creo que el que mejor ha desarrollado la parte segunda mística ha sido alguien que fue profesor mío y mentor en muchos aspectos, que es Tugendhat, que lo que ha hecho es precisamente unir a Wittgenstein en esta parte mística, de la mística natural, insisto,
con el taoísmo y conseguir una cierta paz de alma, bueno, pues refugiándose uno, relacionándose con uno mismo, teniendo el universo como gran cobijo y, en último término, moderando los deseos, ¿no? La otra parte de Wittgenstein, que es la segunda parte, la famosa segunda parte, el cambio, si es más o menos cambio es discutible, está en las investigaciones filosóficas, que ya es un libro póstumo, como es también conocido, y ahí me parece que la capacidad de aplicación de este segundo Wittgenstein es extraordinaria en cualquiera de los campos del saber. Su idea de juego del lenguaje puede parecer una trivialidad, pero no es así. Esa capacidad que deberíamos de tener para abrir nuestra mente y darnos cuenta que la realidad es muy distinta según los campos en los cuales uno pose la mirada, ¿no? Y en este sentido, pues puede uno, desde el campo lógico hasta el antropológico, servirse de esa segunda filosofía de Wittgenstein. Voy a poner dos ejemplos que además están en relación con lo que voy a decir después. Por ejemplo, el campo de la religión. Wittgenstein dirá cómo es un campo, no es que esté inmunizado contra nada, pero que es distinto al que puede ser de la ciencia, y que por lo tanto uno tiene que acercarse de manera distinta, ¿no? Cuando él en las creencias, en el examen que hace a las creencias religiosas, que después ha sido publicado como apuntes por sus discípulos, algunos de sus discípulos, dice, por ejemplo, ante el cristianismo, él toma el cristianismo en su versión más fundamentalista y tiene detrás a Kierkegaard, dice, pues lo entiendo y no lo entiendo. Pues que es verdad, porque uno no entiende que uno pueda creerse el juicio final, pues no sé qué razones tiene para ello, pues probablemente ninguna, pero entiende que uno quiera creer porque somos un conjunto de necesidades, de deseos, y por lo tanto el ser humano pues lo que tiene es ese anhelo por romper lo que son las ataduras que puede tener uno ante los límites internos y externos que nos da la existencia. Lo entiendo y no lo entiendo. O en términos más actuales, cuando se habla de especie humana, por ejemplo, y claro que no es lo mismo para un antropólogo, para un paleontólogo, para un genetista, para un teórico de la evolución, cuando nos dice cómo en último término se trata de analogías, que tenemos criterios fluidos suficientemente válidos como para poder decir esto es un león, esto es un ser humano, eso me parece que es mucho más importante de lo que puede parecer. Al final nos movemos en analogías y cuando él dice, ¿por qué le llamo a esta mesa verde? Pues porque tengo un sistema perceptivo que es así y porque me han enseñado o adiestrado. Todo este tipo de pequeñas observaciones, que es como él despliega lo que es la filosofía segunda, me parece de una validez extraordinaria, siempre y más en nuestros días. Bueno, esta sería la primera parte de lo que de las cuatro que voy a desarrollar, en la que yo me quedo siempre, o por decirlo de alguna manera, releo, como he dicho antes, hago ecos de ello, y a todo el mundo creo que convendría bañarse, como decía él, en el agua de la duda, yo diría en el agua de la sabiduría wittgensteiniana. Bueno, si paso al segundo campo, al segundo terreno en el cual yo me he movido desde el punto de vista de la producción o el estudio filosófico, es el de la bioética. Es más, los últimos libros yo los he dedicado a la bioética y en ella estoy porque me parece realmente apasionante. Y después diré cómo no creo que se pueda dar un paso en este momento en nada que tenga que ver con lo que es la teoría y la práctica que de una u otra manera no tenga algo de bioética. Bueno, bioética en términos, bueno, en su etimología es pues ética de la vida. Si se quiere dar un paso más, pues ética de las ciencias de la vida. Su definición es un poco más compleja, y se han dado muchas, pero yo la sintetizaría en que es una reflexión moral o ética sobre las ciencias de la vida. Claro, la pregunta inmediata es ¿por qué? Bueno, en primer lugar, habría que responder antes de responder a la pregunta, la bioética es una ética aplicada. También se ha discutido mucho en qué es una ética aplicada. Yo no voy a entrar ahora en las discusiones que son variadas, pero sí ética aplicada se dice cuando aparece un nuevo dominio suficientemente complejo como para que la ética tenga que estirarse. De ahí que se hable de ética de los animales, de la ética de la publicidad y en este caso la más importante de todas, de la bioética. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido efectivamente un desarrollo espectacular de una rama especial del conocimiento. Es por eso que la ética tiene que proyectarse ahora sobre un dominio nuevo. Esa es la ética aplicada de la bioética. ¿Cuál ha sido ese dominio? Pues lo he dicho antes, lo repito, el desarrollo extraordinario de la biología, concretamente de la biología molecular, más concretamente de la genética y más concretamente de las nuevas biotecnologías. La explosión genética se fue preparando, nada sucede a novo, tiene naturalmente un recorrido, pero quizá el momento clave es el año 53 cuando se descubre, se sabe por fin cuál es el genoma, lo que puede ser el genoma de todos, ¿no? De los
sean animales. En este caso, lo más importante es el ser humano. Y cuando no sabemos qué es la doble hélice, cómo cómo se expresan los genes, cómo se sintetizan las proteínas, cómo el ser humano es un conjunto de células que tienen su libro en donde consulta precisamente lo que tiene que hacer, lo que es en el genoma. Bueno, desde ahí lo que ha habido es día a día, un enorme desarrollo, ¿no? Las hibridaciones, las clonaciones, sean parciales, sean totales, los seres biónicos, sintéticos, los seres incluso robóticos, el cyborg. O por poner un ejemplo de los muchos que se pueden poner. En este momento nos podemos encontrar con que alguien pueda nacer, y eso ya es posible, de 4 madres. Por ejemplo, la que pone el ADN, la que pone el óvulo, la que pone el útero y la madre social. Bueno, podríamos poner cantidad de ejemplos en este campo, o en los llamados inmortalistas, desde algunos con excesiva imaginación, sean Moravec, sea Kurzweil, u otros que son simplemente, alguno es autóctono, como Ginés Morata, otro no es autóctono, como John Harris, que dicen que podríamos vivir casi inmortalmente si podemos manipular los genes e incluso delimitar o ampliar lo que es la división celular. Bueno, naturalmente todo esto traería como consecuencia la redefinición del ser humano y algo sumamente importante, la orientación de la evolución. Hasta ahora nosotros somos productos de la evolución, parece que parada, en el momento que llegamos a la cultura, pero en este momento podríamos nosotros reorientarla para bien o para mal. Con lo cual, naturalmente, aparece, como no, la responsabilidad moral de manera extraordinaria. La idea de responsabilidad tiene muchos significados en esto, en moral. Bueno, moral y no moral. Pero en este momento, responsabilidad moral quiere decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en el momento en que hemos entrado dentro de nosotros mismos? Y claro, porque podríamos desarrollar aspectos extraordinariamente positivos, la biomedicina, por ejemplo, que convertiría la medicina en algo no solo preventivo, sino predictivo, un salto espectacular, extraordinario, que mejoraría nuestros cuerpos, que los regeneraría, que podríamos vivir más y mejor. Y por otro lado hay aspectos negativos. El caso de la neoeugenesia. La eugenesia por sí misma habría que tener en cuenta que no tiene por qué ser mala. Es mala, o por lo menos moralmente mala, en el momento en que eso trajera como consecuencia personas de primera y segunda división. O los poderosos pudieran utilizar precisamente sus capacidades, su dinero, en último término, para desarrollar unos aspectos y no otros. Bueno, esto yo creo que ha traído como consecuencia, insisto, un mirarse la ética a sí misma en este momento y decir, bueno, aquí hay un campo que nosotros no podemos pasar de él. Tenemos que ver hasta qué punto nos sirven los principios anteriores y tenemos que, al mismo tiempo, proyectar lo que son precisamente los principios morales hacia este nuevo campo, por una parte apuntado y por otra parte inédito. Y cierro este apartado añadiendo que yo creo que, lo he dicho antes, lo repito, que no se puede hacer filosofía hoy sin conocer bioética. Yo no creo que sea ese un eslogan más o menos, no sé, pues interesado. A veces hay intereses, y los está viendo, por parte de gente muy conservadora que quiere dominar el asunto, otra gente un poco más alocada, que quizá no sepa del tema, pero al filósofo que le importa decía Nietzsche, que el que no sabe lo que ocurre en su tiempo, pues no sabe lo que ocurre en ningún tiempo, ¿no? Yo en ese sentido a todo el mundo recomendaría que se hiciera también un baño de bioética. La filosofía de la religión pues es una disciplina relativamente nueva. La puso en marcha Hume, pero ha tenido que pasar un recorrido tremendo para emanciparse, y aún así le está costando. Decía Nietzsche que lo profundo busca la máscara, pues algo parecido le ha tenido que ocurrir a la filosofía de la religión. Bueno, me atrevo a decir de una manera o pedante o modesta, no sé muy bien cómo llamarla, que me considero en buena parte introductor de la filosofía de la religión en España. He intentado durante muchos años articularla. Me parece que es una disciplina nueva, como he dicho antes, pero al mismo tiempo digna que se estudie en los currícula, y por lo tanto que conviene darla el corpus, el cuerpo que necesita, y yo creo que convertirla en una filosofía de más, con toda la dignidad que le compete. Porque hasta ahora la filosofía de la religión ha estado metida en las manos, o ha estado manipulada, o ha estado dentro de la teología. Es más, ha aparecido muchas veces como un retoño, como el último producto secularizado de la teología. Y no tiene que ser así.
La filosofía de la religión es una reflexión que se hace desde la misma filosofía, como hay reflexión sobre el conocimiento, sobre el arte, sobre la moral o sobre la ciencia. En ese sentido yo creo que conviene, es bueno quitársela a los clérigos, la filosofía de la religión, colocarla en su sede, que es la filosofía, y más aún en la raíz antropológica, en la raíz del ser humano, que es el que proyecta las fantasías, la religión, en último término, como producto, uno de los grandes productos que encontramos en todas las culturas, es transversal, es universal y que define en buena manera lo que es la humanidad en ese lienzo que es precisamente la cultura, ¿no? Y es de suma importancia, por lo tanto, se sigue de lo que acabo de decir, para conocer al ser humano, como he dicho antes, sus fantasías, sus imágenes, sus miedos, sus deseos, y sobre todo algo que a Hume le impresionaba mucho y a mí también, ¿por qué estamos siempre dispuestos a tener una pértiga extraordinaria para lanzarnos por encima del abismo, ¿no? Eso es lo que ocurre con las religiones. De ahí que sea tan importante el conocerla. Vuelvo a repetir, para conocer a los humanos. Decía Marx que la realidad del ser humano es el ser humano, pero una carta que escribía en la que decía que le hubiera gustado escribir una filosofía de la religión, que la raíz en buena parte era la religión. Y yo creo que eso es cierto desde el punto de vista, insisto, de lo que es conocer la antropología humana. Bueno, repito que es una filosofía de, como hay tantas, a distinto nivel, una filosofía de la ciencia, una filosofía moral, una filosofía del arte, pues son siempre reflexiones de segundo grado sobre un material que pone a disposición las ciencias que nos dan ese material. Uno no puede hacer filosofía de la religión si no tiene un material adecuado. La filosofía, enseguida diré cuál es ese material, pero si yo tuviera que decir cuál es el núcleo duro, aquello sobre lo cual tiene que proyectarse, enfrentarse la filosofía de la religión, ¿qué es lo que tiene que estudiar? ¿Qué es lo que tiene que investigar? Son las creencias religiosas. Las creencias las tenemos en un hemisferio determinado del cerebro, se dan como una de las características del ser humano y hay unas especiales que son las creencias religiosas. Bueno, eso es lo que tiene que estudiar, después diré, evaluarlas, criticarlas y en una función moral destruirlas si es que puede y si es que debe, en sentido de que aquello que esas religiones dicen chocaría contra aquello que pensamos en nosotros que es la moralidad humana. Bueno, el que sea una filosofía y por lo tanto dentro del factum religioso, que implica desde procesiones hasta dogmas, tenets, morales, etc., recorta las creencias y las estudia. Pero claro, cuanto más conozca de ese hecho humano, pues mucho mejor. Cuanto más conozca de las ciencias de la religión, que se dedican a describir cómo son las religiones en las diversas partes del mundo y a lo largo de la historia, pues mucho mejor. De ahí que una buena filosofía de la religión exige, y subrayaría exige, un buen conocimiento de la historia de las religiones. La historia de las religiones es la primera, la más antigua de las ciencias de la religión, no es la única. Está la psicología de la religión, la sociología de la religión, la etnología, y en los últimos tiempos, por ejemplo, se ha desarrollado de manera espectacular, dentro de las neurociencias, la neuroteología. Realmente un tema precioso, nuevo, y que tiene además todavía muy poca vida. Bueno, muy poca vida, como la neurotología, la neuroética, que tiene solo 5 años. Por lo tanto, vayamos a ese núcleo, vayamos a esa parte dura, pero al mismo tiempo conozcamos todo lo que tiene que ver con ella y especialmente la historia de las religiones. Insisto que eso, por encima de todo, es lo que habría que saber. Ahora bien, existe, sí es verdad, una vez que nosotros tenemos el contexto, el amplio contexto de todas las religiones, estudiado por la historia de las religiones, y que lanzamos la mirada filosófica sobre el punto que son las creencias, sí que hay un punto muy especial, y es el de nuestra cultura, porque resulta que en nuestra cultura la religión ha sido muy racionalizada. En nuestra cultura ha habido ya viene desde Aristóteles, en Aristóteles hay una teología natural, pero después los grandes teólogos medievales, o por ejemplo en la Ilustración, van a discutir constantemente en términos racionales eso que se llama la teología natural. Aquello que, como se diría en su tiempo, la luz de la razón puede conocer respecto a la existencia o no existencia de Dios y sus atributos, o a las posibilidades que tiene el ser humano de trascender la vida terrestre. Bueno, eso en nuestros días ha recibido un nombre, fue coyuntural el nombre, pero ha sido el que después ha quedado bautizado como teología filosófica. A mí la teología me parece extraordinariamente importante, pero hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque es una parte, y nada más que una parte. Hay que estudiar, aunque sea dramático para la filosofía de la religión, tanto el cristianismo como el islamismo, como el budismo, como el jainismo, aunque se vuelva loca en ese intentar llegar tan lejos. Ese es un peligro. Y otro peligro puede ser que esa teología filosófica se convierta o bien en divertimento puramente lógico, pasar el tiempo
Hay un filósofo de la religión, un teólogo norteamericano, Ross, que dice que él hace filosofía de la religión sin tener ninguna creencia porque le gusta. Yo creo que eso hay que evitarlo. Eso se estudia en lógica y ya es suficiente. Pero de ahí a considerar que eso suplanta la filosofía de la religión es un peligro en el que ha caído de manera especial la filosofía analítica inglesa. Y a veces da un poco de lástima qué bien actúan a la hora de interrogar al lenguaje religioso y qué poco conocen del resto de las religiones, con lo cual son un tanto ciegos respecto a todo el conjunto de fenómenos que es la religión en el espectro amplio que es precisamente la religión humana. Bueno, sea como sea, sí que hay que conocerla porque es nuestra y por lo tanto lo que se ha hablado de las pruebas de la existencia de Dios, de los atributos divinos, de la inmortalidad o no del alma, de la supervivencia, también hay que conocerlo, pero siempre como parte de la filosofía de la religión. Y sin olvidar todo lo que he dicho antes, desde el momento que he dicho que es una filosofía de. Bueno, y al final, también lo he insinuado antes, hay que evaluarlas, es decir, hay que criticarlas. Hume no lo dice de una manera explícita, pero sí implícita, y sugiere que una filosofía de la religión seria, hay otros que disputan si es el primero en poner en marcha la filosofía de la religión, la colocan en Spinoza o más tarde en Kant, yo no tengo la menor duda, es Hume, el que es consciente de que está teniendo un objeto que es la religión, y desde la filosofía la está evaluando, criticando. Bueno, pues desde ahí hay que tener también la fuerza moral para decir qué es lo que uno cree de esas creencias. ¿Son creíbles? ¿Son increíbles? ¿Hacen bien? ¿Hacen mal? ¿Chocan con aquellos aspectos que uno cree que debe defender racionalmente en la ciudad? Y por lo tanto, en una visión democrática de lo que es precisamente la vida racional, de la convivencia humana. Ahí tiene que dar su palabra también. Tiene que dar su palabra, naturalmente, con la modestia que tiene que tener siempre la palabra filosófica. Si no es palabra divina, palabra humana, sería suplantar a la religión. Y tampoco es eso. Pero sí tiene esa, insisto, función moral sin la cual, y crítica, y autocrítica, sin la cual no se completaría lo que es una verdadera filosofía de la religión. Yo espero que la filosofía de la religión se vaya desarrollando, vaya teniendo su lugar dentro de la universidad, se vaya haciendo desde la filosofía, no se vaya pidiendo el carret a nadie si es creyente o incrédulo y sepa que es una función fundamental de la filosofía el estudiar ese aspecto humano por excelencia que es precisamente la religión. Bueno, el último tema que voy a exponer es el de la ética o moral. Bueno, ética y moral, a pesar de que habitualmente en el lenguaje cotidiano se utilizan como sinónimos, en la academia no lo son. Y la verdad es que es complicado decir que es ética y que es moral, porque Aristóteles lo dijo de una manera, Cicerón lo complicó, y después las diversas escuelas, nada digamos, Hegel o Kant, han entendido cada uno a su manera. En principio yo sigo más bien lo que es la postura anglosajona, según la cual la moral es el código moral que uno tiene. Por ejemplo, pues unos podrían estar a favor de la eutanasia, los otros del aborto, otros sí, otros no, en fin, los diversos comportamientos habituales, morales que tenemos. Mientras que la ética sería la justificación de esa actitud moral. Aún así, repito que yo voy a entender la ética y la moral como si fueran sinónimos, porque el último término es como un acordeón, ¿no? Se acoplan. Bueno, suelo decir tú en Hart, lo podría decir cualquiera, que uno puede saber poco o mucho de lógica y bueno, estará bien o mal, de ajedrez y estará bien o mal, pero lo que es importante es saber de la propia vida, nos va de ella, de estar bien el tiempo que estemos en este mundo, de ser lo más felices posibles, de dar sentido a nuestra vida, de continuar viviendo si merece la pena vivir. De eso trata la moral por encima de todo, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que la filosofía debería hacer llegar a todo el mundo, a todos, a la gente sencilla por encima de todo, porque es la mayoritaria y es la que tiene que vivir como vivimos el resto de los mortales. Yo tengo un cierto orgullo de haber escrito precisamente una ética que se llama ética con sencillez, porque creo que si en algún campo hay que hacer un esfuerzo extraordinario es precisamente en el campo de la moral. No para enseñar a vivir mejor, sino para decir que hay que vivir mejor. Si uno además se retrotrae en la historia de los griegos, la filosofía es fundamentalmente ética. Y es más, la ética se concibe al principio en un sentido muy parecido al de la medicina y se toma como referencia fundamental el cuerpo humano. Los primeros filósofos, muchos de ellos son médicos, Demócrito, Empédocles, e incluso en los primeros diálogos, los más frescos, los más juveniles de Platón, todavía cuando se habla de la vida buena, no de la buena vida, que sería el placer, sino de la vida buena como algo más completo, como algo que tiene que ver con las potencias que tiene el ser humano, los ejemplos que se traen son fundamentalmente incluso el lenguaje de la medicina. Y Aristóteles, hijo de médicos, de familia de médicos,
casi todos los ejemplos que pone, casi todos, están tomados precisamente de la medicina. Yo creo que este es un punto clave que tendríamos que tener siempre presente y por mi parte siempre lo he tenido. Y creo que proyectarlo cuanto más lejos posible en todo aquello que se hable cuando se habla de filosofía. En lo que es la filosofía en nuestros días, cuando se habla de teorías morales, de intentos de justificar lo que es la práctica moral, la praxis moral, vuelvo a repetir, los códigos que tenga uno, pues hay dos escuelas que sobresalen por excelencia y son la de los principialistas y las de los utilitaristas. El principialista dice, se debe hacer esto es bueno porque debe hacerse, y el utilitarista dice, esto debe hacerse porque es bueno. En realidad somos un tanto esquizoides, dentro de nosotros habitan las dos posturas. Muchas veces actuamos por principios y otras veces actuamos por consecuencias. Y es difícil evitar esos dos tipos de comportamiento, mejor dicho, de justificación del comportamiento en la vida ética moral, porque los dos nos constituyen. E insisto, una deontología o principialista que fuera completamente pura acabaría teniendo unas manos tan puras que no tiene manos, como decía Peggy de Kant. Y un utilitarismo que fuera todo por consecuencias acabaría siendo, como diría Miss Armstrong, algo pérfido, ¿no? Lo que habría que hacer es combinar las dos cosas. Combinarlas, continuaré después diciendo cómo hay que combinarlas. De momento, solo voy a añadir que en los últimos días se ha intentado como gran combinación, por ejemplo, la que hizo Rawls, ¿no? Es decir, bueno, tiene que estar por encima de todo los principios y después dentro de esos principios lo que tenemos que hacer es, bueno, pues desarrollar las bondades internas que uno pueda dentro de ese gran paraguas o cobijo que son los deberes, realizar. Por mi parte yo sigo más aquí lo que yo creo que son las indicaciones wittgensteinianas y más concretamente de Tugendhat, y me parece que lo que habría que decir es que la ética en el sentido más social son las reglas morales que nos damos para poder convivir, ¿no? Eso es el último término, lo que son los deberes que utilizamos en la vida práctica, en la vida de todos los días, en la vida de la convivencia, en la vida política, porque la ética sin política no existe. La ética no es algo privado, aquello que pensaba Kelsen era algo subjetivo. La ética es algo objetivo, se vive con los demás, no somos Robinsones. Entonces existe esa parte de reglas morales que tenemos que justificarlas de una manera que respeten la libertad de todos, cosa bastante difícil, y cuando no se da, por cierto, habría que desobedecer, pero bueno, eso es el deber por encima de todo, el deber que tenemos con los demás, una vez que hemos establecido pactos, que hemos tenido una reciprocidad entre todos los miembros que componemos la comunidad o la sociedad, como quiera decirse. La bondad yo creo que habría que colocarla en aquello que me atañe a mí, en lo que me satisface, y en aquello que yo quiero ser altruísticamente, un tema por sí mismo, pero simplemente le voy a decir que no es biológico, es un altruismo moral. Cuando yo quiero que además de ser yo feliz, quiero que los demás sean felices. Esa es la bondad que no tiene límites, que es difícil ponérselos, no es cuestión normativa, sino que es una cuestión en la cual precisamente se pone a prueba por encima de todo lo que es la bondad de cada uno de nosotros. Personalmente pienso que hay unas satisfacciones que son las de las normas morales, porque realmente cuando uno las cumplen los demás, vivimos mejor, y hay otras que son extraordinariamente importantes, aquella vida buena que me doy yo a mí mismo y aquella satisfacción que obtengo con los demás. Creo que es la máxima, para la cual hay que motivar a la gente, lo cual al final acaba ya sin posibilidad más de dar ninguna prueba, sino exclusivamente mostrando modelos de vida que son mejores y por lo tanto nos hacen la vida mucho más grata, mucho más agradable, mucho más digna de vivirse. Bueno, a pesar de que he dicho esto, a pesar que he dicho y lo repito, que son las teorías morales actuales las dos, y yo la he descifrado a mi manera, añadiría, como he dicho antes respecto a la religión, que en los últimos tiempos se ha desarrollado mucho lo que es la ética subyacente. Dicho de otra manera, el desarrollo que ha habido grande, inmenso en las neurociencias, ha entrado también en el campo de la moral, como es obvio. Y por ejemplo se habla de una ética subyacente. Nosotros en el largo camino de la evolución, de la fractal evolución, tenemos una ética subyacente. Y esa ética subyacente no nos determina, pero sí nos condiciona. Al final es mi voluntad la que hace que yo obedezca o no obedezca las normas morales y la que hace que yo sea bueno conmigo mismo o con los demás. Esa es mi voluntad que pertenece al mundo de la cultura y a ese gran poder humano que lo tienen los humanos una vez que nos ponemos de pie y que llamamos libertad, o poder de la libertad, de elección, pero y de intencionalidad en nuestros actos. Pero yo creo que tener muy en cuenta lo que nos dicen las neurociencias y la ética subyacente, negativa y positivamente. Negativamente para saber cuáles son nuestros límites
hay cosas que no podremos saber nunca. Y positivamente para aprovecharnos de nuestra configuración cerebral. Por ejemplo, tenemos un prefrontal, que está mucho más a nivel teórico, y un límbico, que es el de las sensaciones. Una gran combinación de estas dos partes, una gran armonía en nosotros, una gran armonía no dictada, pero sí propuesta de una manera más o menos modélica por el cerebro, nos podría ayudar enormemente a esa fusión que he dicho yo antes, que debemos de tener entre los principios que cumplimos en la sociedad y las bondades que desarrollamos desde el punto de vista personal y con aquellos que queremos e incluso no queremos. Y en cualquier caso, siempre habrá que decir que se trata de la vida buena. Sobre eso es sobre lo que trata la ética. La ética no son las tablas de la ley sobre mi cabeza, ni la cabeza de nadie. La ética es vivir bien, pero vivir bien a la altura de los seres humanos. Ser felices, no puros placeres instantáneos, que pueden estar muy bien, pero colocados siempre en una vida larga o menos larga, en la cual tiene en cuenta uno lo que son las capacidades, el lote, que decían los griegos, y que desarrolla extraordinariamente bien Aristóteles en su concepto, precisamente, de vida buena, de armonía, de felicidad. Bueno, llegado a este punto, y acabando, uno podría decir y preguntarse, objetar, que la vida humana no solo es esquizofrénica en su aspecto moral, sino que es dilemática, profundamente dilemática. Y es que ¿para qué ser buenos, para qué cumplir los deberes, si no hay nada después y estamos 4 malos días, o buenos, o relativamente buenos, o regulares, en este mundo? ¿Por qué? Es el gran interrogante moral que muchas veces se hurta, cosa que me sorprende en muchos que se llaman grandes filósofos morales. Yo este dilema solo podría responder de una manera un tanto escolástica, hablando de tendencias. Uno debería de tender, por una parte, a cumplir los compromisos, a generar confianza, como si alguien nos viera, incluso aunque no nos vea. Por lo menos como tendencia. Pero al mismo tiempo, también diría, no pasarse. No hay ojo de Dios que nos vea. Y por lo tanto, en aquellas situaciones en las cuales uno no tenga que pagar ninguna aduana, uno en último término pues tiene que hacer la concesión a la vulnerabilidad que también nos caracteriza, pues no llegar a aquel rigor inmenso que quiere convertirnos en supermanes y no lo somos. Intentar confianza, intentar vivir en pie con los demás y no olvidarnos nunca, obviamente, de nosotros mismos. Bueno, hasta aquí la moral. Esta es la moral, repito y repito una vez más, y me quedo con esta copla. Está hecha para vivir bien, para ser lo más felices posibles. Que seáis muy felices.